10 años de fútbol femenino en la Liga Regional de Río Cuarto. La primera década de un sueño que se hizo realidad y que empezó a hacer camino al andar. De 2014 a 2024 fueron pasando muchos torneos, equipos, partidos, jugadoras, goles. La historia se sigue escribiendo cada fin de semana, pero vale la pena parar la pelota, levantar la cabeza, observar la cancha, juntar el pasado con el presente y con el futuro, y transitar un poco el camino recorrido. Cuando le Diana me dice, Maru, vamos a presentar un proyecto a la liga para hacer fútbol 11. ¿Qué? Le digo. Yo, ¿vos soy loco? Sí, dale, vamos para adelante, dale. ¿Qué te parece si lo presentamos, si lo hacemos, si lo armamos? Y se largó loco. Yo venía por detrás de ella. Y ahí fue ese convencimiento, creo. De ahí fue. Y yo pensando más desde que se oficializa el puntapié inicial, que yo recuerdo, que fue el 17 de agosto y en cancha municipal. Eso es lo que, pensando en estos 10 años, creo que me iría a ese comienzo. Y te genera eso, lo que ha crecido el fútbol en general, el fútbol femenino y bueno, la satisfacción de que uno ayudó a eso, ¿no? Cuando ellos empezaron con el proyecto del fútbol de 11, que a mí ya me encantaba, yo ya lo venía jugando antes, porque ya estaba jugando en la Liga de San Luis, que siempre se jugó de 11. Entonces, cuando las chicas dijeron de jugar, sí, de una. Nos organizamos, si bien no teníamos gran equipo, pero era el tema colaborar para que el fútbol se hiciera más profesional, que es lo que siempre pretendíamos. Un domingo soleado y 7 equipos para un momento histórico. El inicio del primer torneo oficial de fútbol femenino en la Liga Regional de Río Cuarto. Universidad Verde, Universidad Blanco, Esportivo Municipal A, Esportivo Municipal B, Juventud Unida Río Cuarto, Confraternidad de San Pacho y Rosario Fútbol Club fueron los primeros participantes de este primer certamen que dio el puntapié inicial. Mariana Ferretti y Dianela Aguirre encabezaron ese año la presentación del proyecto en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, en 2014. El mismo fue la base para que en agosto comience a rodar la pelota oficialmente. Ese primer campeonato tuvo 7 fechas en las que se enfrentaron todos contra todos a una sola vuelta y se definió el ganador por sumatoria de puntos. El primer campeón de la historia fue Universidad Blanca. Sí, en realidad yo recuerdo que fue también como que ella me contagiaba esa cuestión de oficializar, porque nosotros veníamos de torneos relámpago, veníamos de jugar por un lechón, entonces ella me acuerdo que cuando se planta ante nosotros, que le costó al principio, porque también dentro de esa poca profesionalización o poca oficialización estaba todo el capricho de querer jugar en canchitas chicas, de que eso costó mucho en la liga. De hecho, en su momento se quería oficializar el futsal y dijimos, no, hasta que no esté bien aceitado el fútbol de cancha grande, no, porque a las chicas les gustaba más entrenar en espacios más chicos, jugar en espacios más chicos. Lo que no había en ese momento en la liga eran mujeres incluidas en la liga, con el fútbol, ¿sí? ¿No te acuerdas cuando tuvimos la primera reunión? Fue como... teníamos todos más contras que pro, que nosotros hacíamos mucho más tiempo que veníamos. ¿Te acordás cuando arrancamos? Que hacía mucho más tiempo que veníamos haciendo esto, que íbamos a ganar todos los partidos, y no se pensaba en las jugadoras, se pensaba en el ganador del torneo, o se pensaba en la copa, y nadie pensaba en la jugadora, y en la proyección, y en la evolución, y en la formación. Ahí complicado, esas reuniones fueron complicadas, pero creo que teníamos unos remos bastante grandes. A ver, uno lo planteaba con esa visión de que creciera, pero no me imaginaba perpetuarme en una historia por armar una liga. O sea, eso viene como un obsequio extra, digamos,
a todo lo que fue el laburazo que hicimos. Yo siempre digo, yo ahora que soy mamá, digo, es más difícil ser mamá que hacer una liga. Pero digo, nos costó un montón de tiempo. De hecho, nunca me recibí porque le metía mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas. Al principio en la liga estaba esta cuestión de apertura para que se hiciera, pero no había quien dijera, bueno, ¿y quién arma los partidos? Y nosotros lo armamos la programación con la buena predisposición de los otros equipos de que había totalmente objetividad en el armado. Y yo personalmente no me imaginé de ser parte de una historia por haber armado eso. Sí, el sueño era la liga federada y que las mujeres tuvieran sus espacios, pero bueno, que salga todo de ahí es un regalo extra, digamos. Bueno, pero desde ese proyecto salieron muchas aristas que se fueron formando con la gente que también sumó en esto, ¿sí? Vos te emocionás y yo te veo acá jugando, te veo corriendo, te veo buscando cosas, dedicándote, porque hiciste mucho. Y yo creo que vos me contagiaste a mí, yo te contagié a vos. Y esto fue, creo que, un gran proyecto que ahora vemos a las nenas, que recién estábamos con las nenas, y decir, qué lindo entrar a una cancha. O cuando hicimos el puntapié inicial del torneo infanto-juvenil, tanto llevando tu nombre como el mío, eso no tiene precio. Sí, yo creo que si la Maru hablaba de 2 locas, no fueron solo 2 locas. Hubo mucha gente loca que cuando las 2 locas que iniciaron se apartaron, esa gente siguió, tomó la posta y creo que eso es lo importante. Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido sin dudas la institución que más ha influenciado los primeros 10 años de fútbol femenino en la liga regional. Desde el campus se forjaron las bases para que la disciplina comience a tener un certamen propio organizado. Las mujeres de universidad se constituyeron como el faro que iba a ser tomado como referencia para expandir el fútbol femenino por toda la región. Primero con la participación en campeonatos como el prestigioso Buenos Aires Cup y luego con el armado del proyecto, de la mano de Ferretti y Aguirre, para que comience el primer torneo oficial femenino en la casa madre del fútbol regional. La verdad que es nuestra casa, yo inicié acá, tanto como Caro también. Creo que es algo muy especial estar acá ahora y ya no como tiempo ahora en la universidad. Creo que eso nunca cambia, nunca se deja de sentir, siempre hay recuerdos, siempre hay momentos que hemos pasado afuera de la cancha también, que son muy especiales, que de hecho han hecho que esta amistad sea tan sincera, tan de muchos años. Es un orgullo también poder haberla representado de la forma que lo hicimos. Siempre pusimos el corazón y la pasión, como lo hemos aprendido en el barrio, en la canchita, desde chicas. Yo creo que se ve muy reflejado todo eso en la historia que tenemos. Creo que la universidad para mí fue todo. Es donde arranqué a jugar al fútbol. Si bien jugaba en el Potrero y en las canchitas en San Cayetano, cuando arranqué en la uni era todo nuevo para mí, en la cancha grande. Y después yo venía a probarme, no quería saber nada de seguir jugando. Y bueno, la gente maravillosa que encontré fue lo que me dejó seguir, y después, bueno, los resultados, el disfrutar, el venir a entrenar, competir. Fueron años que estuvo todo muy, muy lindo porque hicimos historia en el sentido de que es la institución que más torneos ganó, somos parte, digamos, tanto blanco como verde, pero bueno, es todo muy lindo y estar acá hoy, la universidad está presente siempre. Siempre me gustó el fútbol. La universidad fue uno de los primeros lugares que jugué, de hecho, el único lugar donde estuve. Empecé jugando hockey en la uni, porque no había todavía fútbol femenino. Normita Mazón fue una de las personas que me
invitó a jugar cuando no había todavía nada. Arranqué jugando torneitos, relámpagos, todo así, hasta que llegué a la uni y bueno, de hecho, como digo, fue uno de los lugares el único lugar que tuve, así que no más, de los más importantes. Gracias a la uni tuvimos competencias con juegos universitarios, fuimos a torneos nacionales, fue la principal institución que le abrió la puerta al fútbol femenino. Fue una manera de integración social, de acompañamiento, de muchas cosas que sí le dio formalidad en su momento y bueno, después a la hora de crear el proyecto también lo hizo más semiprofesional, digamos. Con el surgimiento del torneo oficial se dio inicio a una de las grandes rivalidades de estos 10 años, el clásico entre Universidad Verde y Universidad Blanco, los equipos más ganadores de la historia. En realidad se veía una rivalidad de afuera, porque por dentro entrenábamos los dos equipos juntos, en el mismo lugar, en la misma cancha, todo. Después cuando llegaba la hora de jugar, obviamente que los dos equipos querían ganar, pero siempre tuvo la unión de la universidad en sí. Sí, representamos a una misma institución y bueno, obvio que esa competencia y esas ganas de ganar siempre iban a estar para uno, para el otro equipo, pero el escudo que teníamos en el pecho era el mismo. Y sea uno, sea el otro, siempre teníamos a la universidad por delante de todos. No, bien, dolió mucho cuando se pasó al verde, era como, ¿por qué? No entendíamos el por qué, pero bueno, obviamente después lo terminas aceptando y la amistad siempre queda, pero había una rivalidad linda por momentos, bueno, el entrenamiento, todo divino, pero después bueno, llegaba el domingo y las dos queríamos ganar y por ahí nos puteábamos entre cancha, pero después salíamos y no pasaba nada. Particularmente yo por el blanco, vos me preguntás cuál es tu sueño y que se vuelva a reencontrar Universidad Blanco en cualquier equipo, todas juntas, y representar por cualquier nombre, pero que seamos. Pero bueno, siempre fue eso, es lo que sentía uno por el blanco. Era por la clase de jugadores y cómo el grupo, se armó un grupo hermoso. Después, bueno, la rivalidad siempre estuvo para bien, siempre. Después cuando se desarmó blanco-verde, lo que lloré, pero bueno. Era muy, muy zarpado y yo creo que no se vivieron más un clásico así. Ni Atenas con Banda Norte, ni Estudiante con Banda Norte, ni el mismo clásico Atenas-Estudiante no se iguala, no se va a comparar nunca por el nivel de jugadora que había en los dos planteles. Yo no me olvido nunca de cuando jugábamos en contra, un clásico, nos encontramos en la puerta de la universidad y fuimos caminando las dos y nos preguntamos, che amiga, ¿vos vas a gritar igual si lo haces? Y yo como, no amiga, ¿cómo lo voy a gritar? ¿Y vos? No, yo tampoco, dice. Pero lo hizo y lo gritó. Pero yo lo grité porque primero lo hicieron ellos igual. De 2014 a 2019, año en que se disolvieron los equipos tras una reestructuración del fútbol femenino en la universidad, el verde y el blanco habían sido los únicos equipos campeones. El clásico se disputó 17 veces en 6 años, con amplio dominio del verde que se quedó con el triunfo en 10 ocasiones. Fútbol y matemáticas no parecen ir muy de la mano, pero hay una rama particularmente interesante, la estadística. Las estadísticas en el fútbol a veces dicen mucho. Actualmente existen sistemas dedicados especialmente a sacar las estadísticas de cada partido, de cada equipo, de cada jugador y jugadora. Todo es cuantificado y medido, tiros al arco,
faltas, tiros de esquina, porcentaje de posesión, porcentaje de acierto de pases, etc. Sin embargo, el fútbol es mucho más que números estadísticos, sobre todo el fútbol femenino. Pero vale la pena un repaso por los números del torneo oficial de fútbol femenino en la liga regional para entender su desarrollo. De 2014 a 2019 hubo un crecimiento exponencial. Año a año fueron aumentando la cantidad de equipos participantes y de la mano de eso, los partidos jugados, los goles convertidos, entre otras estadísticas. En el 2020 la pandemia de COVID-19 puso un freno a toda la actividad deportiva. Eso, sumado a una falta de gestión de clubes y liga, afectó especialmente a una disciplina en desarrollo como el fútbol femenino. Actualmente, en este 2024, el torneo tiene 15 equipos, es decir, 6 menos que el año 2019, que fue la temporada con más equipos participantes. Me parece que en una década el fútbol femenino ha pisado bastante fuerte en la ciudad y me parece que lo fundamental es que se ha vuelto visible. Dijo, bueno, acá estoy, acá estamos y somos una disciplina a tener en cuenta y somos una disciplina que merece la atención de los clubes, la atención de la gente y estableció una base yo creo que bastante sólida. Después todo lo que se pueda construir para arriba me parece que todavía es una historia que se tiene que contar, pero estableció una base lo suficientemente sólida como yo creo para que no desaparezca de la ciudad. Y yo crecí como en este club y crecí jugando al fútbol acá en el espacio entre la tribuna y el alambrado. Y creo que en su momento nunca pensé en hacer fútbol como una disciplina deportiva. Hice deporte desde muy chiquita, hice mucho tiempo básquet, y en ese tiempo ni siquiera jamás me detuve a pensar en la posibilidad de ser jugadora de fútbol. Me agarró como ya grande. Los inicios en fusión me parece que tienen que ver un poco, o sea, transparenten un poco lo que fue el inicio del fútbol femenino. Como todas las disciplinas, bastante amateur y viviéndose como algo muy novedoso, digamos. Fusión era un equipo al que me invitan para ir a jugar a la pelota, digamos, a una placita. Entonces, toda esa primera parte fue de mucho crecimiento. Yo creo que cada espacio lo debe haber vivido particularmente, pero me parece que hay un poco una analogía entre cómo lo vivió Fusión Fútbol Club y cómo lo vivió la trayectoria de estos 10 años del fútbol femenino. Había mucha disparidad entre unos pocos equipos, llámese universidad básicamente, y alguno que otro que ahora no se me viene a la cabeza, pero había mucha diferencia de categoría. Nosotros la Uni en ese momento nos ganaba 11-0 los partidos. Y sin embargo, como la novedad y la alegría por encontrarnos a jugar a la pelota y tener un entrenamiento, permitió que esa motivación se sostuviera durante mucho tiempo. Y cuando se da el paso hacia Atenas, que también responde un poco a ese crecimiento propio del grupo, nos agarra justo ese mismo año la pandemia. Nosotros llegamos a jugar la Copa de Verano contra Estudiantes acá en esta cancha, que la perdimos a penales, y nos agarró la pandemia. Y esa merma que yo entendí en ese momento, que tenían que tomar mayor protagonismo en las instituciones, porque la parte como voluntariosa de la gente, de las chicas que se acercaban y que le ponían el cuerpo y que se encargaban absolutamente de organizar todo, iba a tener como un límite, digamos. Y me pareció que en ese momento, y en este momento también, son las instituciones las que tienen que ser más protagonistas y apostar mucho más para que la disciplina siga creciendo, inclusive la liga de fútbol. Y con ese parate, bueno, hubo como una reorganización, me parece. Lo que se pensó a lo mejor en un primer momento que no iba a tener como un techo, de repente lo tuvo el techo y tuvo inclusive una merma. Y hoy me parece que, fruto de la continuidad de varios equipos, que me parece que sostienen y estructuran bastante lo que es el fútbol femenino en la ciudad,
se ha permitido que, y con la llegada de entrenadores también, esto de las apuestas de las instituciones a tener entrenadores que realmente tengan una visión de primera, ha hecho que se consoliden varios equipos con un nivel bastante parejo, digamos. Después para adelante me parece que hay todavía muchos desafíos y que el fútbol femenino le resta como emparejarse más y crecer más en cantidad capaz, para que los torneos no se reduzcan a lo mejor siempre a 2 o 3 equipos que le sacan mucha diferencia al resto. Pero bueno, vuelvo a decir un poco lo que dije al principio, me parece que estos 10 años lo que ha servido es para que el fútbol femenino siente una base bastante sólida, y de ahí para adelante será como desafío de la gente que esté involucrada y que quiere que esto crezca. El 2023 marcó una página histórica para el fútbol femenino en esta parte del mapa. Esa temporada se disputó el primer torneo infanto-juvenil femenino en la Liga Regional de Río Cuarto. El día del puntapié inicial fue el 29 de abril del 2023. Si bien hubo acción en distintas canchas, la inauguración simbólica fue en el estadio Fernando Betore de Centro Social Las Higueras. El inicio de la competencia para edades formativas tuvo una prueba piloto con las categorías juveniles sub-14 y sub-16 en 2022. Pero no fue hasta el siguiente año que se instauró un certamen infanto-juvenil. Así, ya se vienen desarrollando 2 temporadas, 2023 y la actual 2024, con torneo infanto-juvenil de fútbol femenino, incluyendo categorías de cancha chica, sub-8, sub-10 y sub-12, y de cancha grande, sub-14 y sub-16. Yo creo que, y no me siento como la única, ¿no? Éramos muchas las que buscábamos ese trabajo, o que se sistematizara las infantos juveniles, porque por vivencia, la mayoría por vivencia propia. Habíamos querido jugar desde chicas y nunca habíamos encontrado el espacio. Y había muchas chicas como nosotros. Nosotros pensábamos en esas niñas que le pasaba lo mismo que a nosotras y no encontraban el lugar que las contuviera o que pudiera darles eso que también necesitaban, que era poder entrenar, hacer el deporte que les gusta, competir con compañeras, con chicas a la par, y eso fue, creo, el puntapié o lo que nos movilizó a todas las que en su momento peleamos por ese espacio. Y nada, me da mucha emoción y mucho orgullo. Yo cuando me dieron la posibilidad de estar acá en el Club Ande Norte con juveniles, no lo dudé porque sabía que también había que ser parte de ese crecimiento y teníamos que estar a la altura. Nosotros somos las que venimos capaz de hace muchos años con esto, así que no lo dudé y me gusta mucho, me gusta involucrarme, me gusta venir a ver a las chicas porque siento que tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una línea en todo esto que se está formando. Entonces también por eso me gusta involucrarme, porque siento que es la manera de que esta línea siga de la manera en que viene y mejorando, obviamente. Sí, a mí me da mucho orgullo y se lo digo a las juveniles que tenemos nosotras en el plantel. Es algo que nosotras como jugadoras no lo tuvimos, ellas tienen la posibilidad de tenerlo y nada, me da orgullo que quieran estar, que también se involucren, porque vos las ves todos los días entrenando, con ganas de que esto siga creciendo, y es más, algunas también quieren estar con las infantiles, entonces eso también es lo que se genera, en el entorno de las jugadoras en las que estamos. Creo que la liga hoy es lo que es por las jugadoras que están, y que bueno, que ellas vean que eso también es un futuro para todo lo que viene y para ellas mismas. Sucedía mucho que en la primera comenzaban chicas que no habían tenido formación y no era lo mismo, nunca es lo mismo tener 10 años de trabajo sistemático y llegar a una primera a tener 1 año o 2. Creo que en la calidad de nuestro fútbol femenino las infantos juveniles aportan un montón, creo fundamentalmente en ese aspecto. Que en sí falta más compromiso de los clubes. No digo compromiso de poner plata ni nada de eso, sino de estar, de involucrarse, de ser consecuentes con lo que decimos, porque creo que
que en todos estos años, como vos decís, el número de participantes de la liga es menor, pero creo que es más una cuestión de clubes, también organización en cuanto a la liga. Creo que necesitamos personas que quieran estar y que nos den más soluciones que problemas, que creo que últimamente el torneo infanto-juvenil está ahí un poco desorganizado. Creo que es eso, organizarse, gente que se involucre y que quiera estar, que decida estar, y nada, ser como te digo, consecuente con lo que decimos. Los que hoy hacemos o conformamos la liga infanto-juvenil, no pongamos como prioridad o por delante lo propio y pensemos en el bienestar o trabajemos a futuro para el fútbol femenino, digamos. Creo que eso es importante, no pensar en cuidar la quinta propia y trabajar para la mejora de la calidad del fútbol infanto-juvenil y a futuro del fútbol femenino regional. Creo que deben tomarse decisiones en esto, pensando en el bienestar de todos y mejorar un poco, quizás, yo acá hubiese un poco crítica, la organización quizá, que a veces es un poco irregular, que eso podría mejorarse. Considero también que, y esto es una apreciación muy personal, que todo lo que sea, que como hasta ahora se viene trabajando así, debería mantenerse, que todo lo que sea en categorías de cancha chica, mantenerse como juego, como encuentro, que todas disfruten de jugar, que no se convierta en algo competitivo demasiado rápido, que pienso que por ahí son cosas que debemos ver. Yo digo, como disciplina, el fútbol femenino tiene la posibilidad, si bien es una disciplina nueva, tiene la posibilidad de ver las cosas en el fútbol masculino que no están tan buenas. Y quizás eso nos dé la posibilidad de tomar decisiones que hagan bien a esto que nosotros vemos van en el infanto juvenil masculino, que podamos revertir. Sin embargo, a veces todo apunta a que vamos a repetir las mismas cosas. Creo que eso es importante, que quienes lo hacemos empecemos a ver esas cuestiones y apuntar, como digo, no al bienestar propio, que muchas veces tiene que ver con lo económico, y sé que se hace difícil, pero sino apuntar a la mejor calidad y a cuidar a las chicas que hoy están en el fútbol infanto-juvenil. ...20 años, es un montón. Y también, como creció, va a seguir creciendo y evolucionando. Y esas nenas que hoy vemos que son chiquitas, que tienen 4, 5, 10, 11 años, ya en 10 años van a ser jugadoras de primera, con una formación previa que las van a llevar al éxito, o que no solamente se vea acá en la región, o que se vea a nivel provincial, sino también nacional e internacional. Creo que es tan lindo lo que uno vivió, luchó, sembró, y ahora que la gente siga regando esa semilla es fundamental. El objetivo en general tendría que ser que todos los clubes se involucren para tener el femenino y que sea un proyecto a largo plazo. En lo que resta y lo que veo de acá, me parece que eso, que la semilla ya fue plantada y es inevitable que crezca. El crecimiento puede ser un poco más rápido, un poco más lento, pero va a crecer. Y es eso, que la nena que juega al fútbol tiene su referente, que también es una jugadora. Entonces, creo que está bueno. Y que a futuro va a pasar eso, que todas las niñas van a tener un referente femenino. Pero que me reconocen por muchos lados es gracias al fútbol. Entonces, yo eternamente agradecida al fútbol de hoy, al fútbol del Río Cuarto, en Villa Mercedes. Jugué yo 8 años, salí campeón con Aviador Origones. Jugaba en Río Cuarto, jugaba en Villa Mercedes. El fútbol me ha dado muchísimo, eternamente agradecida al fútbol. Apenas un fragmento de los 10 años de fútbol femenino en la Liga Regional de Río Cuarto. La primera década de un sueño que se hizo realidad y que sigue haciendo camino al andar.
La pelota nos pertenece a todas y de todas depende seguir haciéndola rodar.